Buenas noches, segunda parte de la historia. Habíamos visto los niveles de organización hasta la parte del nivel celular, que es el primer nivel que tiene vida. Ahora, lo que viene después son niveles que corresponden a niveles bióticos, porque van a ser niveles que van a tener vida. Y ahí es donde aparecen quizá los niveles superiores, ¿no? Lo que vamos a ver después, e incluso aparece el nivel ecológico, mucho después todavía. Entonces, vemos por acá, por ejemplo, que aparece el famoso nivel tisular, ¿no? Esto se refiere sobre todo a la parte de la histología. Recordemos que la histología se encarga del estudio de los tejidos, ¿no? De ahí que el nivel también adquiera un nombre similar llamado nivel tisular. Ahora, ¿qué viene a ser un tejido? ¿No? Tal y como dice la definición, es un conjunto de células que por lo general tienen una forma, tienen un origen similar, ahí está el simbolismo de similar, y unas funciones un tanto iguales, ¿no? Normalmente cuando se habla de tejidos, solemos dibujar a las células una a continuación de otra, ¿no? A esta concatenación de células es a lo que nosotros solemos llamar tejido, ¿no? A esa concatenación de células, entonces le podemos llamar, o se le llama en todo caso, tejido. Muy bien, eso viene a ser entonces un tejido. Ahora, en la anatomía, o mejor dicho, en la histología, nosotros vamos a considerar cuatro tipos de tejido: el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido nervioso y el tejido muscular, ¿no? De hecho, esto tiene más relevancia cuando se habla de anatomía, ¿no? Por ejemplo, sabemos de la existencia de una cantidad grande de epitelios, ¿no? Hay epitelios simples, hay epitelios cilíndricos, hay epitelios estratificados, pseudoestratificados, etcétera. Hay una gran cantidad de epitelios, pero lo esencial es recordar, primero, ¿cuáles son los cuatro principales tipos de tejido? El epitelial, el conjuntivo, el nervioso y el muscular. Ahora, uno se estará preguntando, profe, ¿no está el tejido óseo? Sí, es que el tejido óseo es tejido conjuntivo. Profe, ¿no está el tejido cartilaginoso? Es que el tejido cartilaginoso es tejido conjuntivo. Profe, la sangre es líquido, no es un tejido. Sí es un tejido y es tejido conjuntivo, ¿no? Claro, es un poco más de anatomía, pero igual hay que manejar esta nomenclatura también para biología, para tener un poco de base. Entonces, estamos de acuerdo en esto. El tejido epitelial corresponde a los epitelios. En anatomía van a haber bastantes, ¿no? Ya hemos dado algunos ejemplos: el epitelio simple cilíndrico, simple cúbico, simple plano, el epitelio estratificado plano con queratina, sin queratina, etcétera, ¿no? Más que todo, tiene por función lo que viene a ser la cobertura. Y es una cobertura que generalmente suele aparecer a nivel de las mucosas, ¿no? En la mucosa siempre vas a encontrar epitelio, tejido de tipo epitelial. Generalmente está en las mucosas, ¿no? Entonces, podemos ver aquí al ladito en el cuadro que este tipo de epitelio se encuentra en la epidermis, recubre de manera interna a la mayoría de los órganos del tubo digestivo, por eso hablaba de la mucosa, ¿no? Importante. Recubre el hígado y otras glándulas. También se puede encontrar epitelio a nivel del aparato respiratorio, etcétera. Eso ya es parte de lo que viene a ser la anatomía. Ahora, el tejido conjuntivo generalmente suele encontrarse más bien en submucosa, ¿no? Suele encontrarse más bien en submucosa. Generalmente, ¿qué hace? Es un tejido especializado en el soporte
unión e igual protección de algunos órganos, ¿no? Interesante entonces lo del tejido conjuntivo. Además, en las submucosas, eso lo van a ver bastante en la anatomía, hay gran vascularización. Como es tejido conjuntivo, es normal encontrar a nivel de la submucosa vasos sanguíneos, por ejemplo, vasos linfáticos, etcétera. Tejido conjuntivo. El tejido nervioso esencial, obviamente se encuentra formando gran parte de lo que van a ser los órganos del sistema nervioso central, ¿no? Caso el cerebro, caso la médula espinal, y en cuanto al sistema nervioso periférico, caso de lo que vienen a ser los nervios, ¿no? Eso también lo van a ver un poco más profundo en lo que viene a ser la parte de anatomía. ¿Y el tejido nervioso de qué está compuesto? Bueno, células nerviosas, las cuales toman el nombre de neuronas. Y por anatomía sabemos que las neuronas se encargan de la transmisión de la información, o a lo cual también se le llama conducción nerviosa. ¿Por qué lo estamos mencionando de manera tan escueta? Porque en biología hay que recordar que en la conducción nerviosa intervienen el calcio, el potasio y el sodio, principalmente, ¿no? Calcio, potasio y sodio. Listo. Y profe, en cuanto a la parte muscular, debo recordar, se tienen tres tipos de músculos. El músculo liso, el músculo estriado, al cual también le puedo llamar esquelético, y el músculo netamente cardíaco, ¿no? Cardíaco. Y profe, ¿por qué es importante acordarse de esto? Porque el musculito cardíaco, lo van a revisar también en anatomía, se encuentra al nivel de miocardio, ¿no? Por ejemplo. El músculo estriado, profe, más que todo tiene un control voluntario. Y generalmente cuando algo está formado de músculo liso, suele tener más bien un control involuntario. Listo. Eso es un poquito de anatomía, ¿no? Para tener un poco más claro el panorama. Ahora, los órganos casi siempre tienen capa muscular, ¿no? Sea de control liso, sea de control estriado, ¿no? Dependerá a qué nivel estamos hablando y de qué órgano también se esté hablando. Muy bien, eso en cuanto a los tejidos, ¿ya? Eso en cuanto a los tejidos. Listo. Muy bien. Entonces, eso es el nivel tisular. Ahora, en el nivel orgánico, ¿no? Vamos a hablar de los órganos. Técnicamente aquí hablamos de los órganos, y los órganos esencialmente vienen a ser un conjunto de tejidos, ¿no? Que van a tomar o van a asumir una función específica. Voy a tener diferentes órganos, ¿no? Con diferentes formaciones histológicas también. Ahora, algo interesante. Cuando estos órganos se asocian, o sea, cuando trabajan juntos, puedes ponerle acá si deseas, cuando los órganos trabajan juntos, eso va a formar al famoso nivel sistémico. Y en el nivel sistémico se puede distinguir lo siguiente. Podemos distinguir lo siguiente. Primero, aquello a lo que nosotros podemos llamar aparatos. Profe, ¿cuándo se le llama aparato? ¿No? La explicación ya está aquí. Se llama aparato cuando el órgano está formado por tejidos diferentes, cumple funciones diferentes, pero que se asocian. Eso viene a ser un aparato. Órganos formados por tejidos diferentes, ¿no? Funciones diferentes, pero que se asocian. Hay algunos ejemplos, lo vamos a ver de acá un rato, y lo que viene a ser también los
sistemas. Profe, ¿cuándo se le llama sistema? Cuando los órganos que forman este sistema provienen de tejidos iguales, cumplen funciones similares y funciones que se asocian. Esa es la diferencia entre un aparato y un sistema. Un aparato, órganos formados por tejidos diferentes, funciones diferentes. Sistema, órganos formados por tejidos iguales y funciones iguales. Ahora, en el cuerpo humano hay una gran variedad de aparatos y una gran variedad de sistemas. Sería incorrecto decir que todos son aparatos o viceversa, que todos son sistemas. Eso sería incorrecto. Vamos a ver entonces un pequeño esquema acerca de eso. Ahí tenemos un corte coronal, ¿no? Corte coronal, y podemos ver algunas estructuras anatómicas, ¿no? Algunos órganos, etcétera, sobre todo gran parte del aparato digestivo, ¿no? Y miren, vemos en el grafiquito que nos está presentando la diapositiva un cuerpo humano donde están destacando de manera clara y precisa cuáles son los sistemas y cuáles son los aparatos. Por ejemplo, podemos marcar los aparatos. Podemos marcar los aparatos. A ver, vamos a moverlo por acá. Listo. Podemos marcar entonces los aparatos. Muy bien. Profe, el aparato respiratorio. Claro, el aparato respiratorio que va a tener una porción conductora, una porción respiratoria, ¿no? Formado, por ejemplo, por las fosas nasales, los bronquios, pulmones, etcétera. Es un aparato. Muy bien. Otro, el aparato urinario, ¿no? Formado por los riñones, uréter, uretra, vejiga, etcétera. Aparato urinario. Uno que les va a causar problemas seguramente cuando lo estudien, el aparato digestivo. ¿Qué es lo que se puede ver acá, no? Formado por las glándulas anexas, como serían las glándulas salivales, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, los intestinos, estómago, etcétera. Aparatos, ¿no? Uno, bastante sencillo, pero igual hay que estudiarlo. El aparato circulatorio no se observa acá, pero sabemos que está formado por el corazón, gran parte de los vasos sanguíneos, etcétera. Un hito más, el aparato reproductor, tanto el masculino como el femenino, ¿no? Formado por distintos organitos, ¿no? Ya ustedes conocen, tenemos una idea de cuáles son los órganos sexuales masculinos y femeninos. Muy bien, esos son los aparatos. Son los principales aparatos que tiene el ser humano. Ahora, si hablamos de sistemas, tenemos el sistema óseo, netamente formado por tejido óseo. Profe, ¿qué era el tejido óseo? Tejido conjuntivo. Muy bien. El sistema muscular, ¿no? Sistema muscular, netamente formado por tejido muscular, ¿no? Proviene del tejido muscular. El sistema endocrino, que por desgracia no lo estudiamos, al menos no en esta parte, y que tiene dentro de sus componentes una gran cantidad de glándulas, las cuales van a secretar una cantidad enorme de hormonas, ¿no? La glándula siempre secreta hormonas, ¿no? Casi siempre. Si no es una hormonita, será pues algún tipo de secreción como una enzima. Otro, el sistema inmunitario relacionado con el sistema linfático, ¿no? Se estudia en anatomía, tiene que ver bastante con lo que viene a ser la respuesta del organismo ante bacterias, virus y demás, y a todo eso se le llama normalmente inmunidad. Por último, no menos importante, el sistema tegumentario, donde se encuentra el órgano más grande del cuerpo que corresponde a la piel. Listo. Esos son los principales aparatos y son los principales sistemas. Profe, se te olvida uno. Claro, el que está visible
en el dibujo, que viene a ser el sistema nervioso, ¿no? Ahí se pueden ver los nervios, se puede ver el sistema nervioso central formado por el cerebro, la médula espinal que está descendiendo y todo lo que viene a ser, ¿no? En este caso, los nervios espinales, ¿no? Seguramente también los nervios craneales. Bien, y cuando estos aparatos y estos sistemas funcionan de manera conjunta, de manera armónica, ¿no? Tal y como el nombre lo dice, cuando funciona realmente como un sistema, a todo esto le llamamos organismo. ¿Qué es un organismo entonces? Cuando los aparatos y sistemas funcionan de manera armónica, funcionan como un todo. A eso le llamo organismo. Muy bien, chibolitos. Eso entonces para entender bien la diferencia entre aparatos y sistemas. Listo. Entonces, profe, todo lo anterior me está llevando a una nueva definición en la cual ya entra la palabra organismo. Al organismo lo conocemos también como individuo. Organismo o individuo. Individuo porque técnicamente no se puede separar, ¿no? Es decir, no podemos separar un individuo a menos que lo mates, ¿no? Ahora, tal y como hemos definido, es el conjunto de aparatos y sistemas que están funcionando de manera conjunta, como un todo, ¿no? Como un equipo, en otras palabras, como un todo, como si fueran realmente un equipo. Eso es un organismo, eso se le llama individuo. Ahora, este organismo, de hecho, de hecho, tiene dentro de las funciones algo interesante que se va a repetir bastante en ecología: perpetuación de su especie. Es decir, si el organismo quiere sobrevivir, debe perpetuar su especie. Profe, ¿cómo es perpetuar? Reproducirse. Es una manera elegante de decir que debe reproducirse. Perpetuación de la especie, reproducción. Ahora, para reproducirse, nosotros consideramos esta definición. Ven, especie. Profe, ¿qué viene a ser una especie? Primero, paso a pasito. Dice que una especie son aquellos organismos semejantes, parecidos, que pueden entrecruzarse potencialmente. Profe, no entiendo muy bien esas palabras, entrecruzarse potencialmente. Es decir, aquellos que pueden reproducirse, ¿no? Por ejemplo, un perro macho con una perra hembra, o bueno, perro con perra, ¿se pueden reproducir? Sí, claro, es un macho, es una hembra, pueden reproducirse, ¿no? Ahora, lo interesante que es que cuando los organismos que se reproducen son de la misma especie, generalmente que tienen descendencia fértil, ¿no? Yendo al ejemplo del perro, el perrito con la perrita se cruzan, se reproducen. ¿Qué nace? Nace un perrito o nacen perritos. ¿Esos perritos pueden reproducirse en el futuro y tener más perritos? Sí, es decir, tienen descendencia fértil. ¿Por qué lo menciona así la universidad? Porque puede darse el caso, no es nada raro, tampoco es que sea normal, ¿no? Pero son casos que se dan en la naturaleza. Por ejemplo, la aparición de lo que vienen a ser los famosos híbridos, ¿no? Por ejemplo, cuando se entrecruza, ¿no? Cuando se entrecruza, por ejemplo, animales o organismos que no son de la misma especie, ¿no? Normalmente sale un híbrido. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un caballo que se cruza con una yegua, vamos a poner así.
caballo más yegua. Profe, macho con hembra. ¿Correcto? Correcto. ¿A qué dan lugar? Bueno, dan lugar a un potrillo, un caballito. ¿Ese caballito puede tener descendencia? Sí, es decir, es fértil. Correcto. Son de la misma especie. Pero, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo típico, un ejemplo común. El burro macho, que se reproduce con una yegua, ¿no? Un burro con una yegua. Profe, de la reproducción de un burro con una yegua, ¿qué nace? La famosa mula. Profe, ¿dónde está el truco? El burro es macho, la yegua es hembra, nace una mula, pero el burro y la yegua no son de la misma especie, sin embargo, se han reproducido. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que no son de la misma especie? Porque la mula no es fértil, es decir, esta mula no puede reproducirse y dar lugar a más mulas. A eso va la teoría, ¿no? A eso va la teoría. Ahora, profe, en ese caso, los híbridos, ¿no? Como sería el caso de esto, la mula, los híbridos, aquellos que de alguna u otra manera provienen de una reproducción entre especies diferentes, ¿tienen descendencia? No, no tienen descendencia. Como no es fértil, sin descendencia. Ya, hay que tener cuidado entonces en la definición. Cuando se define organismo, hablamos de organismos que se entrecruzan, o sea, pueden reproducirse, pero siempre y cuando la cría tenga descendencia. Además, esto es bastante obvio, la existencia de algo llamado ancestro común. Tienen un ancestro común. Listo. Muy bien. Eso viene a ser una especie. Profe, ahora, interesante. Utilizando esa definición de especie, se define población. Veamos. ¿Qué viene a ser una población? Una población son todos aquellos organismos de la misma especie, ahí está, de la misma especie que viven en un área determinada, en un momento determinado, ¿eh? Organismos de la misma especie, población, misma especie, área determinada, momento determinado, ¿no? Y como ejemplo, no vaya a ser que eso venga al examen, te ponen, por ejemplo, seres humanos de un país, ¿no? Ejemplo, nosotros. El conjunto de seres humanos que viven en este país, ¿cómo se le llama? Peruanos, que somos población. Ya está. Ese es un ejemplo que pone el CEPRO. Ponle un ojito entonces acá, ¿ya? Como ejemplo te está poniendo ser humano de un país, puede ser Perú, puede ser Colombia, etcétera. ¿Qué son los peruanos? Población, porque somos organismos de la misma especie que vivimos en una misma área en un momento determinado. ¿Listo? Eso es una población. Comunidad. Profe, cuidado acá. Población, organismos de la misma especie. Organismos de la misma especie. Comunidad, también llamada biocenosis, ¿no? Se habla bastante de esto en ecología, ¿no? En medio ambiente. Biocenosis. ¿Qué viene a ser? Cuidado con la definición. Son poblaciones de diferentes especies. Son poblaciones de diferentes especies. Diferentes especies. Igual que hace un rato, que viven en un área determinada, que en este caso sí tiene nombre, y a ese área determinada donde habita la biocenosis se le llama biotopo. Profe, ¿tiene otro nombre? Bueno, el nombre es más de medio ambiente, pero también se le llama
ambiente de vida. Biotopo o ambiente de vida, que es el lugar donde van a interactuar. Una interacción. Si en el examen te preguntan, ¿dónde vive la biocenosis? En el biotopo. ¿Cuál es el otro nombre del biotopo? Ambiente de vida. ¿Qué es una biocenosis? Poblaciones de diferentes especies que viven en un área determinada. También valga la redundancia en un momento determinado. Eso es una comunidad. Ya, eso viene a ser una comunidad. Ahora, interesante lo siguiente, ¿no? Esto, profe, y cuando la comunidad interactúa con el biotopo, es decir, cuando la parte viva, la biocenosis, interactúa con la parte no viva, con el ambiente, con el lugar llamado biotopo, a esa mezcla le llamamos ecosistema. Sin embargo, tiene otros dos nombres. Se le puede llamar, ¿no? Respetando un poco los colores, geobiocenosis. Geobiocenosis. O también biogeocenosis. Biogeocenosis. De esa manera le puedo llamar también al ecosistema. Ahora, ¿qué es un ecosistema? Es cuando la biocenosis está interactuando con el biotopo como un todo y a eso le llamamos ecosistema. Parte de ecología. En un ecosistema siempre aparece el famoso flujo de energía y la circulación de materia, ¿no? Lo que más adelante pues se va a llamar propiamente ciclos biogeoquímicos, como el caso del ciclo del agua, ciclo del nitrógeno, etcétera, ¿no? Flujos de energía, como el caso de las cadenas alimenticias. Eso viene a ser ecosistemas. Ahora, no está de más que recordemos, ecosistemas hay bastantes, y en el Perú hay un total de 39 ecosistemas, ¿no? Es algo que van a aprender en medio ambiente, pero sería bueno que lo vayan interiorizando de una vez. El Perú tiene 39 ecosistemas actualmente. ¿Desde qué año? Desde el año 2017. Listo. Profe, justo la pregunta que vino a examen, el último proceso de admisión. Bioma. ¿Qué es un bioma? No, no está definido tal y como vino al examen, así que le añadimos la definición que puso la UNSAC. ¿Qué es un bioma? Es una vasta extensión de tierra. Es una vasta extensión de tierra, ¿no? Donde aparecen, donde se agrupa, tal y como dice esta definición, más de un ecosistema, cuyo ecosistema comparte factores climáticos y factores geográficos muy similares, ¿no? Biomas, hay bastantes. En el mundo hay varios biomas. Podemos poner como ejemplo, además del pastizal, del matorral andino, que más bien me suena a ecosistema, podemos poner otros. Por ejemplo, los bosques, las sabanas, ¿no? Las sabanas. También podemos poner, por ejemplo, el desierto, cerca a los polos, la tundra, etcétera. Hay varios biomas. Y a la transición de biomas, profe, ¿cómo se le llama? Ecotono. Aunque eso lo van a ver un poco más detallado en ecología, que también está en el canal, ¿no? En el canal de YouTube pueden encontrar también todo el curso completo de ecología o, bueno, como me gusta llamarle, medio ambiente. Muy bien. Finalmente, chibolitos, tenemos a la biosfera. Tenemos a la biosfera. ¿Qué viene a ser la biosfera? Según CEPRU, es el mayor nivel
de organización de nuestro planeta. Características. Incluye a todos los seres vivos. Incluye a todos los seres vivos de todos los ecosistemas del planeta. Según lo que dice la definición de medio ambiente, la biosfera es el ecosistema más grande del planeta. Y antiguamente también estaba así en la ficha del CEPRU, es todo el conjunto de ecosistemas, el cual forma el planeta Tierra, ¿no? Muy bien. De esa manera, entonces, han terminado los niveles de organización. Ahora, vemos que hemos llegado al nivel más grande que corresponde a la biosfera, ¿no? Desde la definición de especie hemos subido hasta la definición de biosfera. Muy bien. Ahora, CEPRO ha modificado un poco esta parte teórica. Antes no venía, ahora sí, esta parte. Profe, solo para hacer recapitulación. El nivel subatómico, ¿no? Donde nosotros podemos encontrar protón, neutrón, electrones, quarks, leptones, mesones, etc. Cuando se junta, forma el nivel atómico, donde están los 118 elementos de la tabla periódica, según lo que dice la teoría. Los átomos se juntan, forman moléculas, donde destacan la presencia de los monómeros, ¿no? Además, están moléculas formadas por átomos iguales, ejemplo el ozono, o átomos diferentes como el CO2. Luego, las moléculas se juntan, forman macromoléculas. Por ejemplo, ¿qué encuentro en las macromoléculas? Puede encontrar proteínas simples, lípidos simples, ¿no? Para que no se olviden, proteínas simples, lípidos simples, lípidos simples, y por ejemplo, puedo encontrar oligosacáridos, ¿no? Oligosacáridos sí, homopolisacáridos, por ejemplo. El nivel macromolecular se asocia por un nivel más grande llamado supramolecular. ¿Qué puedo encontrar ahí? Hetero, polisacáridos. ¿Qué más encuentro acá? Virus. ¿Qué más encuentro? Membrana celular. ¿Qué más encuentro? Nucleolo, etcétera. Profe, ¿qué más? Lípidos compuestos, proteínas compuestas. Hay que hacer memoria. Muy bien. Y las supramoléculas se asocian y forman a los organelos. Ejemplo, mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplasmático, lisosoma, núcleo, etc. A todos estos niveles le vamos a llamar nivel químico, de acuerdo a lo que dice actualmente la ficha del CEPRU, porque si ven un poquito las balotas antiguas, bibliografía antigua, nivel químico iba hasta supramolecular. Ahora se considera hasta organelo, según las modificaciones de CEPRO. Ahora, cuando los organelos se asocian, recuerda que esto nos está formando célula, ¿no? Más adelante van a ver que hay célula procariota, eucariota, vegetal, animal, etcétera. Células. Al conjunto de células se le conoce con el nombre de tejido. Al conjunto de células le llamo tejido. Y los tejidos normalmente forman órganos. Y dependiendo del tipo de tejido, puede formar aparato cuando el tejido es diferente o puede formar sistema cuando el tejido es el mismo. Muy bien. Y ese nivel sistémico, en bloque, está formando a lo que nosotros llamamos organismo o individuo. ¿Listo? Y todo esto corresponde al nivel biológico, ¿no? Los niveles con vida, desde el nivel celular hasta el nivel de organismo, es el nivel biológico, según lo que dice actualmente la ficha del CEPRO. Por último, los organismos interactúan
a través de la definición de especies se forman poblaciones, que son organismos de la misma especie. Las poblaciones, recuerda, ¿qué es comunidad? Poblaciones de diferentes especies. Eso es una comunidad, también llamada biocenosis. Profe, cuando la comunidad interactúa con su biotopo, a eso se le llama ecosistema. ¿Qué es ecosistema? Biocenosis más biotopo. Muy bien. Y de los ecosistemas aparece tanto el bioma como la biosfera. ¿Qué es la biosfera? El ecosistema más grande. O si quieres, el conjunto de todos los ecosistemas. Y a todo este último bloque, nosotros le llamamos nivel ecológico, ¿no? Por eso es que el estudio de la ecología se enfoca a este nivel, ¿no? Entonces, para verlo de manera un poquito más puntual, de nivel subatómico hasta organelo, nivel químico. De nivel celular hasta organismo, nivel biológico. Y desde la población hasta la biosfera, nivel ecológico, ¿no? No está de más indicar, no está de más indicar que todo el nivel químico es abiótico. El nivel biológico y ecológico más bien son niveles bióticos. ¿Ya? No hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. Abiótico, biótico. Muy bien. De esa manera están terminando los niveles de organización. ¿Ya? Estamos dando algunos datos extra de ecología, alguno que otro dato también de anatomía para que puedan complementarlo un poco más. El siguiente tema, parte del siguiente video, sería estudiar la composición química de los seres vivos. Eso para otra ocasión.